Capítulo 7. Zayin. La espada flameante. El Sanctum Regnum. Los 7 ángeles y los 7 genios de los planetas. Virtud universal del septenario. El septenario es el número sagrado en todas las teogonías y en todos los símbolos, porque se compone del ternario y del cuaternario. El número 7 representa el poder mágico en toda su fuerza. Es el espíritu ayudado de todas las potencias elementales, es el alma servida por la naturaleza, es el Sanctum Regnum, de que se ha hablado en las clavículas de Salomón, y que es representado en el tarot por un guerrero coronado que lleva un triángulo sobre su coraza y de pie sobre un cubo, y al cual van uncidas 2 esfinges, la una blanca y la otra negra que tiran en sentido contrario. Y vuelven la cabeza mirándose. Este guerrero está armado de una espada flamígera y tiene en la otra mano un cetro cuya punta concluye en un triángulo y en una bola. El cubo es la piedra filosofal. Las esfinges son las 2 fuerzas del gran agente, correspondientes a Jaquín y Boas, que son las 2 columnas del templo. La coraza es la ciencia de las cosas divinas, que hace invulnerable la sabiduría a los ataques humanos. La espada flamígera es el signo de la victoria sobre los vicios que son, con respecto al número 7, como las virtudes. Las ideas de estas virtudes, y de estos vicios, estaban figuradas por los antiguos, bajo los símbolos de los 7 planetas entonces conocidos. Así, la fe, esa aspiración a lo infinito, esa noble confianza en sí mismo sostenida por la creencia en todas las virtudes, la fe, que en las naturalezas débiles puede degenerar en orgullo, era representada por el sol, la esperanza, enemiga de la avaricia, por la luna, la caridad, opuesta a la lujuria por Venus, la brillante estrella de los crepúsculos, la fuerza, superior a la cólera, por Marte, la prudencia, opuesta a la pereza, por Mercurio, la templanza, opuesta a la glotonería, por Saturno, a quien se le da a comer una piedra en lugar de sus hijos, y la justicia, por último, opuesta a la envidia, por Júpiter, vencedor de los titanes. Tales son los símbolos que la astrología toma del culto helénico. En la cábala de los hebreos, el sol representa al ángel de luz, la luna al ángel de las aspiraciones y de los sueños, Marte, al ángel exterminador, Venus, al ángel de los amores, Mercurio, al ángel civilizador, Júpiter, al ángel del poder, Saturno, al ángel de la soledad. Se les llama así, Miguel, Gabriel, Samael, Anael, Rafael, Zachariel y Erifiel. Estas potencias dominadoras de las almas, se repartían la vida humana por periodos, que los astrólogos medían por las revoluciones de los planetas correspondientes. Pero no hay que confundir la astrología cabalística con la astrología judiciaria. Ya explicaremos esta distinción. La infancia está dedicada al Sol, la adolescencia a la Luna, la juventud a Marte y a Venus, la virilidad a Mercurio, la edad madura a Júpiter y la vejez a Saturno. Ahora bien, toda la humanidad vive bajo leyes de análogo desenvolvimiento a las de la vida individual. Es sobre esta base como Tritemo establece su clavícula profética de los 7 espíritus, de los que ya hablaremos, y por medio de la cual se puede, siguiendo las proporciones analógicas de los desenvolvimientos sucesivos, predecir con certidumbre los grandes acontecimientos futuros y fijar anticipadamente de periodo en periodo los destinos de los pueblos y del mundo. San Juan, depositario de la doctrina secreta de Cristo, ha consignado esta doctrina en el libro cabalístico del Apocalipsis, que él representa cerrado con los 7 sellos. En ella, se encuentran los 7 genios de las mitologías antiguas, con las copas y las espadas del tarot. El dogma, oculto bajo estos emblemas, es pura cábala, ya perdida para los fariseos en la época de la venida del Salvador. Los cuadros que se suceden en esta maravillosa epopeya profética, son otros tantos pentáculos, cuyo ternario, cuaternario, septenario y duodenario, son las llaves. Las figuras jeroglíficas, son análogas a las del libro de Hermes, o del Génesis de Enoch, para servirnos del título aventurado, que solo manifiesta la opinión personal del sabio Guillermo Postel. El querubino toro simbólico que Moisés coloca en la puerta del mundo edénico, y que tiene en la mano una espada flameante, es una esfinge, que tiene cuerpo de toro y cabeza humana. Es la antigua esfinge asiria, en la que el combate, y la victoria de Mitra, era el análisis jeroglífico. Esta esfinge armada, representa la ley del misterio, que vela a la puerta de la iniciación, para apartar a los profanos. Voltaire, que no sabía nada de todo esto, ha reído mucho al ver un buey sosteniendo una espada.
¿qué habría dicho si hubiera visitado las ruinas de Memphis o de Tebas y cómo hubiera podido responder a sus sarcasmos, tan aplaudidos en Francia, ese eco de los pasados siglos, que duerme en las sepulturas de San Mética y de Ramsés? El querubín de Moisés representa, asimismo, el gran misterio mágico, cuyo septenario manifiesta todos los elementos, sin ofrecer, no obstante, la última palabra. Ese verbo inenarrable de los sabios de la escuela de Alejandría, esa palabra que los cabalistas hebreos escribían, Dedi, manifestaba, también, la triplicidad del principio secundario, el dualismo de los medios y la unidad tanto del principio como del fin. Lo mismo que la alianza del ternario con el cuaternario en una palabra compuesta de 4 letras, que forman 7 por medio de una triple y de una doble repetición. Esta palabra se pronuncia Ararita. La virtud del septenario es absoluta en magia, porque el número es decisivo en todas las cosas. Así todas las religiones lo han consagrado en sus ritos. El séptimo año para los judíos era jubilario. El séptimo día está consagrado al reposo y a la oración. Tiene 7 sacramentos, etc. Los 7 colores del prisma, las 7 notas de la música, corresponden a los 7 planetas de los antiguos, es decir, a las 7 cuerdas de la lira humana. El cielo espiritual no ha cambiado nunca y la astrología ha quedado más invencible que la astronomía. Los 7 planetas no son otra cosa, en efecto, que símbolos jeroglíficos del clavero de nuestras afecciones. Confeccionar talismanes al Sol, y a la Luna, o a Saturno, es agregar magnéticamente la voluntad a signos que corresponden a los principales poderes del alma. Consagrar alguna cosa a Venus, o a Mercurio, es magnetizar esa cosa con una intención directa, sea de placer, sea de ciencia, sea de provecho. Los metales, los animales, las planetas y los perfumes análogos son en estos nuestros auxiliares. Los 7 animales mágicos son, entre las aves correspondientes al mundo divino, el cisne, la alondra, el vampiro, la paloma, la cigüeña, el águila y la bubilla. Entre los peces, corresponden al mundo espiritual o científico, la foca, el olorus, lucio, timayes, mujol, delfín y la sepia. Y entre los cuadrúpedos, correspondiendo al mundo natural son, el león, el gato, el lobo, el macho cabrío, el mono, el ciervo y el topo. La sangre, la grasa, el hígado y la hiel de estos animales sirven para los hechizos. Su cerebro se combina con los perfumes de los planetas y está reconocido por la práctica de los antiguos, que poseían virtudes magnéticas correspondientes a las 7 influencias planetarias. Los talismanes de los 7 espíritus se hacen, sea sobre piedras preciosas, tales como carbunclo, cristal, diamante, esmeralda, ágata, zafiro y onix, sea sobre metales, como oro, plata, hierro, cobre, mercurio fijado, estaño y plomo. Los signos cabalísticos de los 7 espíritus son, para el Sol, una serpiente con cabeza de león, para la Luna, un globo cortado por 2 medias lunas, para Marte un dragón, mordiendo las guardas de una espada, para Venus, un lingram, para Mercurio, el caduceo hermético, y el cinocéfalo, para Júpiter, el pentagrama flameante, en las garras, o en el pico de un águila, para Saturno un viejo cojuelo, o una serpiente enlazada con la piedra líaca. Se encuentran todos estos signos sobre piedras grabadas por los antiguos hombres, y particularmente, en talismanes de las épocas gnósticas, conocidas bajo el nombre de abraxas. En la colección de talismanes de Paracelso, Júpiter está representado por un sacerdote en traje eclesiástico, y en el tarot, tiene la figura de un gran hierofante, en cuya cabeza ostenta la tiara de 3 diademas y sustentando en la mano la cruz de 3 pisos, que forman el triángulo mágico y representan, a la vez, el cetro y la llave de 3 mundos. Reuniendo todo cuanto hemos dicho acerca de la unidad, del ternario y del cuaternario, se tendrá todo lo que nos restaría por decir del septenario, esta grande y completa unidad mágica, compuesta de 4 y 3. Capítulo 8. Jet. La realización. Reproducción analógica de las fuerzas. Encarnación de ideas. Paralelismo. Antagonismo necesario. Las causas se revelan por los efectos, y estos son proporcionados a las causas. El verbo divino, la palabra única, el tetragrama, se ha afirmado por la creación cuaternaria. La fecundidad humana prueba la fecundidad divina. El Yod, del nombre divino, es la virilidad eterna del primer principio. El hombre ha comprendido a Dios, agrandando hasta lo infinito la idea que se había formado de sí mismo.
Comprendiendo a Dios como hombre infinito, el hombre se dijo a sí mismo: yo soy el Dios finito. La magia difiere del misticismo en que no juzga a priori, sino después de haber establecido a posteriori la base misma de sus juicios, es decir, después de haber comprendido la causa por los efectos y encontrado el secreto de los efectos desconocidos en la misma energía de la causa, por medio de la ley universal de la analogía. Así en las ciencias ocultas todo es real, y las teorías no se establecen más que sobre las bases de la experiencia. Son estas las realidades que constituyen las proporciones del ideal, y el mago no admite como cierto en el dominio de las ideas más que lo que está demostrado por su realización. En otros términos, lo que es verdadero en la causa, se realiza en el efecto. Lo que no se realiza como causa no puede llegar nunca a la categoría de efecto. La realización de la palabra es el verbo propiamente dicho. Un pensamiento se realiza al convertirse en palabra. Esta se realiza por el gesto, por los signos, y por las figuras de los signos. Este es el primer grado de la realización. Después se imprime en la luz astral por medio de los signos de la escritura, o de la palabra. Influencia a otros espíritus, al reflejarse en ellos. Se refracta atravesando la diáfana de los demás hombres, y adquiere formas y proporciones nuevas, traduciéndose después en hechos, que pueden modificar la sociedad y el mundo. Este es el último grado de la realización. Los hombres que nacen en un mundo modificado por una idea, llevan en sí la traza, la impresión de esta idea, y es así como el verbo se hace carne. La huella de la desobediencia de Adán, conservada en la luz astral, no ha podido ser borrada más que por otra huella, por otra impresión más fuerte, por la obediencia del Salvador, siendo así como puede explicarse el pecado original, y la redención en un sentido natural y mágico. La luz astral, o el alma del mundo, era el instrumento del todopoderoso Adán, convirtiéndose luego en instrumento de su suplicio, después de haberse corrompido y turbado por el pecado que mezcló un reflejo impuro a las imágenes primitivas, que componían, para su imaginación, todavía virgen, el libro de la ciencia universal. La luz astral figurada en los antiguos símbolos por la serpiente que se muerde la cola, representa escalonadamente la malicia y la prudencia, el tiempo y la eternidad, el tentador y el redentor. Es porque salud, siendo el vehículo de la vida, puede servir de auxilio, lo mismo al bien que al mal, y lo mismo puede tomarse como la forma ígnea de Satanás que como el cuerpo de fuego del Espíritu Santo. Es el alma universal de la batalla de los ángeles, y lo mismo alimenta las llamas del infierno que el rayo de San Miguel. Podría compararse con un caballo de una naturaleza análoga a la que se atribuye al camaleón, y que refleja siempre la armadura de su jinete. La luz astral es la realización, o la forma de la luz intelectual, como esta es la realización, o la forma de la luz divina. Comprendiendo el gran iniciador del cristianismo que la luz astral estaba recargada de reflejos impuros de la maldad romana, quiso separar a sus discípulos de la esfera ambiente de los reflejos, y llamar toda su atención hacia la luz interna, a fin de que por medio de una fe común, pudieran comunicarla por nuevos cordones magnéticos, que él denominó gracia, y vencer de ese modo las desbordadas corrientes del magnetismo universal, al que dio los nombres de diablo y de Satanás para manifestar la putrefacción. Oponer una corriente a otra corriente, es renovar el poder de la vida fluídica. Así, los reveladores no han hecho más que adivinar por la exactitud de sus cálculos la hora propicia para las reacciones morales. La ley de la realización produce lo que nosotros llamamos el respiro magnético, de que se impregnan los objetos y los lugares, lo cual les comunica una influencia conforme a nuestras voluntades dominantes, especialmente con las que están confirmadas y realizadas por hechos. En efecto, el agente universal, o la luz astral latente, busca siempre el equilibrio, llena el vacío, y aspira a la plenitud, hace al vicio contagioso, como muchas enfermedades físicas, y sirve poderosamente al proselitismo de la virtud. Por esto es, por lo que la convivencia con seres que no son antipáticos, se hace intolerable, y, por lo que las reliquias, sean de santos, sea de grandes malvados, pueden ofrecer maravillosos efectos de conversión, o de perversión súbita. También es por esto, por lo que el amor sexual, se produce generalmente por un soplo, o por un contacto, y no solamente por el contacto con la misma persona, sino por medio de objetos que ya haya tocado o magnetizado. Sin saberlo. El alma aspira, y respira exactamente igual que el cuerpo. Aspira lo que cree, conviene a su dicha, y respira ideas, que resultan sensaciones íntimas. Las almas enfermas, tienen mal aliento y vician su atmósfera moral, es decir, mezclan a la luz astral que las penetra reflejos impuros, y establecen corrientes deletéreas.
hay quien se asombra de verse asaltada en sociedad por pensamientos malvados que no se hubieran creído nunca posibles, ignorando, quizá, que se deben a alguna proximidad mórbida. Este secreto es de la mayor importancia, porque conduce a la manifestación de las conciencias, uno de los poderes más incontestables y más terribles de la magia. El respiro magnético produce alrededor del alma una radiación de que es centro, y se rodea del reflejo de sus obras, que le hacen un cielo o un infierno. Ni hay en ello actos solitarios ni podría tampoco ver en ellos actos ocultos. Todo cuanto realmente queremos, es decir, todo cuanto confirmamos, por medio de actos, permanece escrito en la luz astral, en donde se conservan los reflejos de esos actos. Estos reflejos influencian constantemente nuestros pensamientos por mediación de la disciplina, y así es como nos convertimos en hijos de nuestras propias obras. La luz astral, transformada en luz en el momento concepción, es la primera envoltura del alma y al combinarse con los fluidos más sutiles, forman el cuerpo etéreo, o el fantasma sideral de que habla Paracelso en su filosofía de intuición, Filosofía Sagax. Este cuerpo sideral, al desprenderse del resto del ser, a la muerte, atrae hacia sí y conserva durante largo tiempo, por la simpatía de los homogéneos, los reflejos de la vida pasada. Si una voluntad poderosamente simpática le atrae, en una corriente particular, se manifiesta naturalmente, porque no hay nada más natural que los prodigios. De este modo, es como se producen las apariciones. Pero ya desarrollaremos este tema de un modo completo en el capítulo especial de la nigromancia. Este cuerpo fluídico, sometido, como la masa de la luz astral, a dos movimientos contrarios, atractivo a la izquierda y repulsivo a la derecha, o recíprocamente en los dos sexos, produce en nosotros luchas de diferentes índoles, contribuye a las ansiedades de la conciencia, con frecuencia se ve influenciado por reflejos de otros espíritus, siendo así como se produce, sean las tentaciones, sean las gracias sutiles e inesperadas. Esta es, también, la explicación del dogma tradicional de los dos ángeles que nos asisten, y nos experimentan. Las dos fuerzas de la luz astral pueden figurarse por una balanza, en la que se pesan nuestras buenas intenciones para el triunfo de la justicia, y de la emancipación de nuestra libertad. El cuerpo astral no es siempre del mismo sexo que el terrestre, es decir, que las proporciones de ambas fuerzas, variando, de derecha a izquierda, parecen contradecir, desde luego, la organización visible. Esta es la causa que produce los errores aparentes de las pasiones humanas, y puede justificar, sin justificarlas en modo alguno ante la moral, las singularidades amorosas de Anacreonte, o de Safo. Un magnetizador hábil debe apreciar todos estos matices, y por nuestra parte ofrecemos en nuestro ritual, los medios para reconocerlos. Existen dos clases de realización, la verdadera y la fantástica. La primera es el secreto exclusivo de los magos, la otra pertenece a los hechiceros y a los brujos. Las mitologías son realizaciones fantásticas del dogma religioso, las supersticiones son el sortilegio de la falsa piedad, pero las mismas mitologías y las supersticiones son más eficaces sobre la voluntad humana que una filosofía especulativa y exclusiva de toda práctica. Por esta razón San Pablo opone las conquistas de la locura de la cruz a la inercia de la sabiduría humana. La religión realiza la filosofía adaptándola a las debilidades del vulgo, tal es para los cabalistas la razón secreta, y la explicación oculta de los dogmas de la encarnación, y de la redención. Los pensamientos que no se traducen en palabras, son pensamientos perdidos para la humanidad. Las palabras que no se confirman por medio de actos, son palabras ociosas, y de la palabra ociosa a la mentira no hay más que un paso. El pensamiento formulado por palabras y confirmado por hechos es lo que constituye la buena o la mala obra. Así, pues, sea en vicio, sea en virtud, no hay palabra de que uno no sea responsable, no hay, sobre todo, actos diferentes. Las maldiciones y las bendiciones surten siempre su efecto, y todo acto, sea el que fuere, cuando está inspirado por el amor, o por el odio, produce efectos análogos a su motivo, a su alcance, y a su dirección. El emperador aquel cuyas imágenes habían mutilado, y que, al llevarse la mano al rostro, decía, yo no me siento herido, hacía una falsa apreciación, y disminuía de ese modo el mérito de su clemencia. ¿Qué hombre de honor verá con sangre fría, que se insultara a su retrato? Y si realmente semejantes insultos, dirigidos a nuestra persona, cayeran sobre nosotros por una influencia fatal, si el arte de la hechicería fuera positivo, como no le es permitido a un adepto dudarlo, cuán imprudentes y aun temerarias, ¿no se considerarían las palabras de ese buen emperador? Hay personas a quienes no se las ofende impunemente,
y si la injuria que se le ha hecho es mortal, desde luego comienzan a morir. No se habla en vano, y hasta la mirada cambia la dirección de nuestra vida. El basilisco que mata al mirar, no es una fábula, es una alegoría mágica. En general, es malo para la salud tener enemigos, y no debe desdeñarse impunemente la reprobación de nadie. Antes de oponerse, o a una fuerza, o a una corriente, es necesario asegurarse, bien, si se posee la fuerza o, si se ve uno arrastrado por la corriente contraria, de otro modo se verá, uno aplastado o fulminado, y muchas muertes repentinas, no obedecen a otras causas. Las muertes terribles de Narabialu, de Osa, de Ananías, y de Safira, fueron causadas por corrientes eléctricas de las creencias a que ellos ultrajaban. Los tormentos de las ursulinas de Loudon, de las religiosas de Louviers y de los convulsionarios de jansenismo, obedecían al mismo principio, y se explican por las mismas leyes naturales ocultas. Si Urbano Granier no hubiera sido ejecutado, habrían ocurrido de todas estas cosas una, o que las religiosas poseídas hubieran muerto presas de horribles convulsiones, o que los fenómenos de frenesí diabólico hubieran ganado, al multiplicarse, tantas voluntades y tanta fuerza que Grandier, a pesar de su ciencia y de su razón, se habría alucinado a sí mismo, hasta el punto de calumniarse como había hecho el desdichado Ganfridi, o que hubiera muerto repentinamente con todas las espantosas circunstancias de un envenenamiento, o de una venganza divina. El desgraciado poeta Gilbert fue, en el siglo XVIII, víctima de su audacia al desafiar la corriente de opinión, y aun de fanatismo filosófico, de su época. Culpable de lesa filosofía, murió loco furioso, víctima de los terrores más espantosos, como si el mismo Dios le hubiera castigado por haber sostenido su causa fuera de sazón. Mas, en efecto, murió sentenciado por una ley que no podía conocer, se había opuesto a una corriente eléctrica y caía fulminado por sus rayos. Si Marat no hubiera sido asesinado por Carlotta Corday, habría muerto indefectiblemente víctima de una reacción de la opinión pública. Lo que le hacía leproso, era la execración de las gentes honradas, y a las que debía sucumbir. La reprobación suscitada por San Bartolomé fue la única causa de la enfermedad, de la horrible enfermedad y muerte de Carlos IX, y Enrique IV, si no hubiera estado sostenido por una inmensa popularidad que debía, al poder de proyección a la fuerza simpática de su existencia astral, Enrique IV, repetimos, no hubiera sobrevivido a su conversión y habría perecido bajo el desprecio de los protestantes, combinado con la desconfianza y el odio de los católicos. La impopularidad puede ser una prueba de integridad y de valor, pero no es jamás una demostración de prudencia o de política. Las heridas hechas a la opinión son mortales en los hombres de Estado. Aún puede recordarse el fin prematuro y violento de muchos hombres ilustres que no conviene nombrar aquí. Las heridas que se infieren a la opinión pública pueden ser grandes injusticias, pero no por eso dejan de ser motivadas por el fracaso y son con frecuencia decretos de muerte. Como revancha, las injusticias infligidas a un solo hombre pueden, y deben, si no se reparan, causar la pérdida de todo un pueblo, o de toda una sociedad. Es lo que se llama el grito de sangre, porque en el fondo de toda injusticia, existe el germen de un homicidio. Es a causa de esas terribles leyes de solidaridad, por lo que el cristianismo recomienda tanto el perdón de las injurias y la reconciliación. Aquel que muere sin perdonar se arroja a la eternidad armado de un puñal, y se entrega a los horrores de un asesinato eterno. Es una tradición, y una creencia invencible entre el pueblo, la de la eficacia de las bendiciones, o de las maldiciones paternales o maternales. En efecto, cuanto mayores son los lazos que unen a dos personas, más terrible es el odio que se tengan entre sí en sus efectos. El tizón de Alteo, que manda la sangre de Meleagro, es una mitología, el símbolo de este poder terrible. Que los padres se percaten de estos dioses para que no enciendan el infierno con su propia sangre. No es nunca un crimen el perdonar y es siempre un peligro y una mala acción la de maldecir.